Buenos días. Están viendo la pantalla y la presentación que dice Ciencias Sociales, ¿cierto? Listo. Bueno, buenos días para todos y para todas. Espero que tengan un buen día o que hayan tenido un buen día el día de hoy en sus clases y que pues esta semana también haya sido de provecho para ustedes. Eh, Hace 8 días estábamos hablando de el análisis de los enfoques de la economía, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de la economía capitalista. ¿Me corrigen? Hace 8 días en donde quedamos en eso, ¿cierto? La economía capitalista, ¿vale? Les voy a explicar aquí unas cositas de los enfoques que tal vez no les explicaba, ¿sí? Entonces, esto se los expliqué, ¿cierto? ¿Qué es la economía? Les expliqué qué era la economía y les expliqué lo de los recursos y demás, ¿cierto? Eso se los expliqué. Para qué era la economía y cuáles son los objetos de estudio. Listo. Las diversas escuelas, pues también, bueno, voy a comenzar aquí en las diversas escuelas, luego vamos a saltar a explicar un poco, a fundar más los tipos de economía, que fue donde quedamos en las economías capitalistas, en la economía capitalista, ¿cierto? Bueno, como ya sabemos, entonces la economía es la forma en la cual se organizan los recursos, se, mm, cómo se priorizan ciertas cosas, cómo se dividen, cómo se dice para qué se necesita este recurso o cómo qué vamos a impulsar y demás. Entonces la economía se encarga de ese estudio. Entonces hay muchos, o sea, no es simplemente esas palabritas de decir, bueno, yo me voy a encargar de impulsar la economía de tal y tal forma, sino que de fondo hay un montón de cosas. Por eso muchos de los economistas tienen que estudiar cálculo, econometría y demás, porque pues son cosas también a la minucia, a lo más pequeñito, para que no haya, según ellos, ningún descache en sus análisis. Estos análisis también, ¿quién los hace? Ejemplo, el ministro de Hacienda es el que tiene que hacer el análisis de la economía colombiana, por eso tienen que elegir a alguien que sepa mucho de los recursos en Colombia, de la economía colombiana, que sean doctores con economía, para que tenga una claridad de cómo asumir la economía de ese país. ¿Cierto? Es como ustedes, y como lo reitero, los ejemplos que he dado siempre, ustedes cuando están en su casa siempre dicen cómo se debe gastar el dinero, cuando ustedes tienen su sueldo, siempre miran cómo se debe gastar ese dinero para de esa manera, pues, destinarlo a la compra de ciertos recursos y demás. Entonces, el objeto del estudio de esta economía se resume con 3 ejes fundamentales. El proceso de extracción, producción, distribución, intercambio y consumo, que eso serían 5 cosas fundamentales que estudia la economía. Extracción de recursos, producción de recursos, distribución de estos recursos, intercambio y el consumo, que en últimas ustedes son quienes hacen el consumo de estos bienes y servicios. Los modelos, buenas tardes a todos los que van saludando ahí. Pueden dejar ahí su hola, buenas tardes, su saludo, profe. Me encanta su clase, pueden dejarlo ahí, listo. Yo lo leo. Los modelos posibles de satisfacción de las necesidades humanas, sí que son infinitas las necesidades, y a partir del conjunto de recursos disponibles, ¿cierto? Entonces ahí se supone que que los recursos son finitos, pero nuestros deseos son infinitos como sociedad, como seres humanos. Entonces, la economía se encarga de la distribución de estos recursos, ¿cierto? Ya vamos a ver, o ya vimos anteriormente, que pues hay diferentes formas de, eh, de asumir estos recursos, de asumir cómo se distribuyen. El modo financiero en el que las personas, las sociedades sobreviven, comercian, prosperan y operan, ¿sí? Entonces, desde la modernidad, desde el siglo XIX, ¿sí? Desde finales del siglo XVIII-XIX, pues comienzan a tener una gran fortaleza los bancos y ya con el 2021, pues ya se va a instaurar toda una economía financiera. Antes va la economía industrial es la que va a preponderar, ¿sí? Toda la cuestión del, del, perdón, toda la economía industrial, la de producción, las cadenas de producción, las grandes fábricas de la producción de carros, de insumos, de la industria. Esa es la economía que va a imperar en el siglo XIX-XX, y ya en el XXI la economía preponderante va a ser el capital financiero, va a ser la economía financiera. ¿Qué es lo financiero? Todo lo que conlleva
a préstamos, el banco, todo lo que tiene que ver con la especulación. Digamos, esa economía financiera también ha tenido unos ciertos problemas como las grandes deudas que tienen los países como Argentina, ¿sí? Que en el 2001 se fue totalmente a la quiebra, como el crack del 30 en Estados Unidos, que fue la caída de la bolsa de valores, y las posibles repercusiones que vamos a tener en estos años por el COVID y por todos los problemas económicos, porque el capital financiero se encarga de la especulación, de especular con las transacciones, y es especular con lo que no hay, con un dinero que no hay. Entonces allí eso genera muchos problemas. Pero bueno, este capital financiero o esta economía financiera es la que en los últimos años ha sido relevante o ha mandado en la economía mundial, ¿sí? Aunque pues las otras economías subsisten al tiempo, o sea, todas las economías se mantienen, pero la economía que es más fuerte y más sólida es el capital financiero, los bancos y demás, las grandes empresas financieras. Hay diversas escuelas de abordaje en la economía, como les decía, entonces hay diferentes perspectivas. Nosotros veíamos ciencia política, al principio estamos hablando de ciencia política y vamos a hablar de filosofía. Entonces allí en estas tres hay unas ideas que son las que dicen cómo piensa el ser humano y cómo se organiza el ser humano en sociedad. Sí, así poco a poco fue evolucionando el pensamiento filosófico y donde salió la filosofía política y después salió la economía también como una ciencia humana. Entonces, es cómo se organiza una sociedad en términos políticos, cómo se organiza una sociedad en términos económicos. ¿A partir de qué? De unas ideas, de un fundamento de cómo debería ser, ¿sí? Entonces, la economía, se puede decir que nace con teorías surgidas por Adam Smith y suelen consolidarse hoy como el enfoque clásico de la economía. Adam Smith es el famoso pensador economicista que hablaba de la mano invisible de un mercado que se regula, ¿cierto? Que hay un mercado que se regula. Hay unos pensadores que van a decir que el mercado se autorregula, se regula solo, ¿sí? Que no hay que meter mano allí. Mientras que hay otras escuelas como la marxista o la economía planificada socialista que va a decir que no, digamos de alguna manera el Estado tiene también, y no solamente la economía socialista, sino otros tipos de economías como el mismo keynesianismo, que van a decir que el Estado tiene que tener una participación fuerte en la forma en la que se organiza la economía en el mundo. ¿Listo? A lo largo de casi 3 siglos de historia, sin embargo, han surgido otros pensadores que han fundado su propia escuela de pensamiento, como los que vamos a ver a continuación. Está la escuela marxista, que es fundada por Karl Marx, un pensador que nació en Prusia y murió en Inglaterra, y que escribió 3 libros que se llaman El Capital. Son unos libros tremendamente gordos. Les voy a mostrar. Aquí tengo uno, que es el tomo 1. Miren cómo es de grueso. Entonces, este es Carlos Marx, ¿sí? Entonces, este hombre analizó el capital y analizó todo lo que corresponde a las formas y relaciones capitalistas o que existen en la sociedad y cómo la economía de alguna manera pues es parte fundamental allí. Él no estudió solamente la economía, sino que estudió la historia, estudió la economía, estudió la sociología, o bueno, en la sociología también se le estudia, tiene fundamentos filosóficos, o sea, este man era abogado y pensaba un montón de cosas. Entonces, los grandes aportes de la escuela marxista, pues los dio Carlos Marx. Muchos de los pensamientos socialistas o comunistas vienen de él, justamente, ¿vale? Explicaba cómo la propiedad de los medios de producción definía las sociedades a lo largo de la historia y explicaba el reparto económico a través de la lucha de clases. Entonces aquí vemos que lo que yo les decía, la política y la economía pues siempre van de la mano y siempre se analizan desde las dos formas. Aquí está el hombre. Otras escuelas son la keynesiana y la escuela liberal. La keynesiana está basada en un hombre que se llama John Maynard Keynes, ¿sí? Y está basada en estudios del británico John Maynard Keynes. Produjo una verdadera revolución dentro de la economía, proponiendo que la mejor manera de salir de una crisis económica era el intervencionismo, o sea, la toma de medidas por el Estado, ¿sí? Eh, digamos que ambos, Marx no va a ser, o el marxismo, el marxismo de Marx y de Engels, que son los dos pensadores que dieron génesis a esta corriente de pensamiento, no van a ser los que dan el fundamento de la economía como tan preciso, sino pensadores posteriores van a empezar a decir que hay que haber digamos que el Estado va a tener que intervenir en la economía para que no haya una igualdad, ¿cierto? Digamos, Marx decía que el Estado había que
pues, que había que derrocarlo para generar otro tipo de organización política en la cual mandaran los trabajadores. Pero Keynes, a diferencia de Marx, lo que buscaba era que hubiese una intervención del Estado para garantizar que no haya, que se pueda superar esas crisis económicas y por ende que haya como un equilibrio, ¿sí? En términos económicos. Que solo así podía darse solución a los problemas de los ciclos económicos, o sea, en Marx siempre habían unos ciclos de auge de la economía y un declive de la economía, y en eso se iban haciendo transformaciones políticas. Entonces, Keynes decía, pues no, podemos mantener una misma economía capitalista, pero lo que hay que hacer es que el Estado tiene que intervenir, estimulando que la demanda y regulando la oferta y la necesidad, que son dos principios fundamentales en la economía, la oferta y la demanda. La escuela de liberalismo continúa de los preceptos de Adam Smith y es la escuela que resume la doctrina en laissez-faire, que significa dejar hacer, ¿sí? Yo les había comentado un poco la clase pasada. Sí, es como dejar hacer, dejar que la economía se regule y en eso pues la economía va a andar y no va a haber ningún problema. Entonces no hay como, hay una mano invisible que hace que toda la economía funcione y se regule normalmente. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que muchas veces estas economías tan liberales pues van a ser perjudiciales en muchos sentidos. Del liberalismo va a salir otra corriente de pensamiento que se llama el pensamiento neoliberal, que es la mayoría de las ideas políticas, económicas que tienen los gobiernos de nuestros países. Colombia es un claro país que tiene una economía neoliberal. Los Estados Unidos hasta cierto punto, aunque hay una fuerte intervención del Estado, pero la mayoría de los estados en América Latina son de corte neoliberal. Y ya vamos a ver también una de las repercusiones que tiene ese, esa, ese tipo de ideas económicas. Proponiendo la mínima intervención del Estado. Entonces, si ven que el keynesianismo habla de una intervención del Estado fuerte, importante, mientras que el liberalismo dice que no hay que, el Estado no tiene que intervenir. Entonces, vemos que el Estado es una parte fundamental y en Marx dice que el Estado debe, este tipo de Estado burgués debe abolirse, o sea, debe eliminarse. Es la doctrina que defiende la mayor posibilidad de la libertad económica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos a Adam Smith y a John Maynard Keynes. Este es Adam Smith. Espérenme porque creo que no. Aquí tenemos a Adam Smith y aquí tenemos a John Maynard Keynes. ¿Listo? Los enfoques pueden aplicarse del rango muy amplio de situaciones y actividades. Se puede utilizarse para comprender la fijación de precios de los bienes y los servicios disponibles en una sociedad en compartimiento de mercados financieros y su impacto en la sociedad. Además de la economía, permite estudiar y anticipar el comercio internacional o guiar la intervención del Estado en mercados internos o en la distribución de la renta. También puede adoptar datos que mejoren los métodos de combate de la pobreza o incluso teorías de crecimiento de ciclos económicos. O sea, estos son las tres fundamentales, o bueno, los tres más grandes, para mi forma de ver la economía, aportes, digamos, de lo más amplio que uno puede hablar de la economía, porque hay pensadores economicistas que son ya mucho más al detalle, que son mucho más, se especializan como ya en la economía del Estado, en la economía, en la macroeconomía o en la microeconomía. Entonces, estos son los grandes vertientes del pensamiento económico que, pues, de alguna manera, todos estos pensadores en lo particular se enmarcan en estos. Hay una cosa y es que la economía también, o bueno, una economía en un país, pues también fija los precios del mercado, o sea, fija en cuánto se puede comprar o vender algo, y en ese sentido, pues las empresas empiezan a especular cuánto le pueden poner, o si le suben, si le bajan, ¿cierto? No hay un punto en el cual se pueda, no, o sea, las empresas no pueden poner un precio muy alto que esté por encima de de la, de los precios que fija el Estado, ¿vale? Creo que se salió un poco un momento la pantalla, ¿cierto? ¿O volvieron a ver la presentación? Es que aquí el computador como que se enloqueció. ¿Están viendo la presentación en este momento? ¿Hola? Ok, listo. Entonces, vale, Sandra, gracias. Pero lo importante es mantener... Ay, ahora ya no me veo. Entonces, espérenme que ahora ya no...
espérenme que ahora no puedo compartir, no veo mi cámara. Ok, entonces, perdón ahí el pequeño lapsus. Entonces, en este sentido, eh, esto sería una regulación del Estado. El Estado, si el Estado fija los precios, estaría enmarcado en una corriente de pensamiento keynesiana. Pero si uno se va al liberalismo más radical, pues el Estado no debería hacer eso porque quien debe fijar los precios son las mismas empresas, ¿no? Entonces aquí vemos que cómo es de importante el Estado para la regulación de la economía. El análisis de la economía de una sociedad o comunidad puede ser diverso, depende del enfoque que se tome en cuanto a unas u otras variables. Entre las principales perspectivas de la economía, pues tenemos la micro y la macroeconomía. Y en estas también están los enfoques que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, yo podría hacer una crítica al gobierno, a la forma en la cual el gobierno está llevando la economía. Digamos, nosotros tenemos un gobierno que es claramente neoliberal, o sea, claramente neoliberal significa el nuevo liberalismo en términos económicos y es lo más radical en términos de el dejar hacer, el laissez-faire, o sea, yo dejo que la gente haga y que el mercado se regule solito, ¿cierto? Yo intervengo, como Estado intervengo lo menos posible. Y uno puede rastrear digamos, esa forma de pensarlo en el análisis del discurso de Duque o del ministro de Hacienda o de sus colaboradores. Y es que ellos dicen, hay que dejar que impulsar la empresa privada y hay que eh, hay que fomentar la inversión extranjera, sí, la inversión empresarial, ¿cierto? Pero lo que no dicen es que la inversión, digamos, dejar que haya un dejar hacer así como tan a las leyes del mercado, como que las empresas internacionales intervengan en la economía colombiana, pues eso va a tener una repercusión en la economía y en las empresas colombianas, por así decirlo. Entonces, los tratados de libre comercio que se firmaron con los Estados Unidos o con otros países, lo que hacían era cerrar esas fronteras económicas y que las empresas pudieran invertir aquí, contratar trabajadores y demás, y eso generaba que otras economías en Colombia o la economía de otras empresas, otros sectores, se vinieran abajo, ¿sí? Si yo traigo exportado, o les voy a poner un ejemplo, si yo traigo exportado arroz y este arroz que exporto va a salir muchísimo más barato, por ejemplo, 700 pesos, mentiras, 1.200 pesos una libra de arroz, y la libra de arroz que produzco en Colombia me vale 2.000 pesos. Entonces, la gente cuando va al supermercado a comprar, obviamente va a comprar la que vale 1.200 porque es la más económica y para su economía, para la economía de su casa, su economía familiar, pues eso va a ser mucho más beneficioso. Entonces, ese que vende el arroz a 2.000 pesos o esas empresas colombianas que cuestan que le, que producen el arroz a 2.000, pues se van a venir a la quiebra porque no va a haber cómo sustentar, cómo competir. Le tendrían que bajar mucho para poder competir y eso quiere decir que tienen que bajar sus costos y bueno, y demás. Este tipo de tratamiento de la economía neoliberal o liberal genera también que haya una flexibilización en el mundo del trabajo. O sea, normalmente o antes de 1991, o lo que llamamos Estado Social de Derecho como Colombia, y en la mayoría de los estados sociales de derecho en el mundo, pues siempre ha habido una protección por el trabajador, porque el trabajador pues es el que de alguna manera produce la riqueza. ¿Y cuál era la protección? Entonces, salud, seguridad, pensión, seguridad social, pensión, cesantías, vacaciones, un contrato a término indefinido. Esas eran las formas en las cuales se contrataban anteriormente. Nosotros, actualmente, hablo todos ustedes porque creo que ustedes la mayoría debe estar entre los 14 años bueno, a la edad que puedan llegar a tener, 50 años, 60 años, pues todos vamos a estar contratados bajo la legislación colombiana y esa legislación colombiana en el mundo del trabajo quiere decir una precariedad laboral. Quiere decir que ustedes pueden contratarlos a término fijo por un tercero, ¿sí? Es que ya se me olvidó cómo se llaman esas empresas, una temporal, ¿cierto? Entonces la temporal lo contrata a usted y y usted va y trabaja en una empresa, pero usted no tiene contacto directo con la empresa.
Entonces usted tiene que cada tanto le están a usted cortando su contrato, le pagan una cesantía, le pagan esto, pero usted nunca va a tomar antigüedad y en ese sentido nunca le van a dar una indemnización si lo llegan a echar. Entonces eso es una flexibilización laboral que también la economía liberal y neoliberal exigió para que hubiese una mayor libertad económica. Entonces eso es una forma de ver la economía. Ya vamos a ver una crítica a esa forma de ver la economía. Entonces, la micro y la macroeconomía, la primera se refiere a las elecciones de los agentes económicos, individuos, empresas y gobiernos, ¿cierto? Entonces, la microeconomía podemos verla ahí. Cuando yo analizo el consumo de las personas, microeconomía. Cuando yo analizo los activos y pasivos de una empresa y su participación en el Producto Interno Bruto, es una empresa. Cuando yo analizo la economía de un país, microeconomía del intercambio económico, mientras que la segunda contempla el sistema económico internacional. Cuando yo hago análisis macroeconómicos, es cuando yo analizo el mundo, o sea, la economía mundial. ¿Sí? Como, por ejemplo, cuando yo analizo el COVID y los impactos que va a tener el COVID en el mundo, yo estoy hablando de macroeconomía. ¿Sí? Estoy hablando de, bueno, tengo que tener los datos de la economía y la producción anterior del mundo del COVID y la pongo con los reportes que tenemos en el 2020. Y yo ahí empiezo a hacer análisis. Eso es macroeconomía. Cuando yo quiero hacer un análisis de microeconomía, pues yo simplemente voy, los del DANE, este señor que habla como todo gomelo del DANE a veces en las noticias, él hace análisis, ellos hacen análisis microeconómicos, o lo mismo Carrasquilla hace análisis microeconómicos cuando está mirando la economía de un país. Entonces, para que tengamos esas dos formas o esas dos formas de abordar desde la economía el análisis tanto mundial como en un país o en nuestra misma casa. La economía ortodoxa y heterodoxo. Esto ortodoxo y heterodoxo son palabras que podemos utilizar en casi todo. Yo puedo hablar en la religión de alguien que es ortodoxo o heterodoxo, ¿sí? Ya hablan del cristianismo o el anglicismo ortodoxo o del cristianismo heterodoxo. Yo puedo hablar desde las ideas, como en el caso de liberalismo. Yo puedo ser un liberal ortodoxo o heterodoxo. Yo puedo hablar desde la filosofía como alguien que es aristotélico ortodoxo o heterodoxo. Pero ¿qué implica decir eso? Ortodoxo, digamos que es la forma de llevar al pie de la letra algo, digamos, una idea o unos fundamentos a la regla, ¿sí? A lo que diga. Yo lo sigo de una manera ortodoxa, no me muevo y no me salgo de allí. Mientras que lo heterodoxo es, yo tengo una cierta flexibilidad en eso. Digamos, eh, yo puedo ser cristiano, pero puedo ser heterodoxo en el sentido que puedo también dudar de mi creencia y puedo también creer en alguna espiritualidad hindú y demás. Sí, soy como heterodoxo. Como que también creo o respeto a los ateos y demás, pero un ortodoxo diría que no, porque él simplemente cree en lo que dicen las escrituras y más, como para poner un ejemplo. En la economía pasa igual. Entonces, la primera intenta entender la economía mediante conceptos de racionalidad, el individualismo y equilibrio. Esta economía liberal se basa también como en el individualismo metodológico, o sea, es desde el individuo, analizar simplemente desde los deseos del individuo. Y pues hay todas unas escuelas también de la psicología económica, que es como nosotros tomamos decisiones y elegimos. Es más común enseñada en las universidades. Esto, pues la economía ortodoxa es la que se basa también en la racionalidad, en que todos los seres somos racionales y en ese sentido elegimos racionalmente. Sí, como que esto me sirve para tal cosa y lo uso para eso ya. Sí, como que estamos basados en la razón. Hay otras críticas a esta economía y es que los seres humanos no solamente somos seres económicos, sino que tenemos otras relaciones que también pueden mediar nuestras elecciones, sí, lo que elegimos. La segunda, la heterodoxa, en cambio engloba diferentes y heterogéneas corrientes de análisis para explicar la economía a partir de conceptos de instituciones, historia y estructura social. Entonces, si nosotros vemos la economía liberal y neoliberal, sería de una manera de una economía ortodoxa, o sea, da unas leyes, unas reglas para cumplir. Si no se cumplen esas reglas, pues por eso la economía va mal. Mientras que la economía heterodoxa, o desde una perspectiva, una visión heterodoxa, permite analizar otras cosas, como las que les estoy diciendo yo. Yo puedo analizar a partir de la sociedad cómo la economía está bien o está mal, o puedo decir, hacer una crítica. Digamos, si yo no le brindo una garantía a los trabajadores, pues con los años va a haber un deterioro de la fuerza de trabajo
y posteriormente el país no va a llegar a tener un surgimiento. Entonces, le estoy dando una explicación histórica y sociológica de la economía, ¿cierto? Bueno, ahora sí entramos a los tipos de sistema económico, que era básicamente donde habíamos quedado anteriormente. Entonces, hay sistemas económicos que están basados en las formas y los pensamientos tanto del marxismo como del keynesianismo como de los liberales. El capitalismo se ha basado fundamentalmente en la economía liberal y posteriormente neoliberal, con una reestructura. El neoliberalismo reestructuró la economía en la década de los 70 y pues tiene o es lo que se ha venido consolidando en todos estos años. También ya vamos a hacer una crítica frente a esa economía. ¿Listo? Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta u opinión que puedan mencionarla por medio del chat? Yo los voy leyendo y así pues también vamos como dándole trámite a los temas que vamos viendo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Julián, Yasmín, Aimer, por ahí vía Andrés, Laura, Brian, Johan. ¿Tiene alguna pregunta? Sandra dice que no. Vale. Gracias. ¿Alguien más? De esto, aquí alguien escribió. Ah, Gloria dice que no, señor. Bueno, hasta el momento todo les ha quedado claro, ¿sí? Todo ha sido, es entendible, ¿sí? Por lo menos. Son cosas que pasan y que uno puede llegar, viendo las noticias, uno puede llegar a entenderlas y a verlas, a comprenderlas. Tal vez con estos conceptos uno puede decir, ah, a eso se refería tal señor que habló en las noticias, tal señora, la ministra de no sé qué. Pero la idea con esto es que también tengan un aspecto, tengan una visión crítica de la economía. ¿Por qué? Porque todos somos agentes económicos. O sea, ustedes, el homo económicos, todos estamos inmiscuidos en la producción de un país. Cada vez que dicen o dan los reportes del Producto Interno Bruto, nuestra fuerza de trabajo tuvo que ver con eso, ¿sí? Porque nosotros movemos la economía. Somos la base de la economía. La cuestión es cómo manejamos esas bases y esa es la crítica que uno tiene que hacer, porque en últimas nos afecta. Digamos que lo del COVID-19 va a generar unos impactos económicos que todavía no se pueden dimensionar porque todavía ni siquiera se tiene claro cuándo se va a acabar el COVID. Entonces, muchas economías del mundo están asustadas por eso países como Estados Unidos, Brasil y Colombia abrieron la economía de una vez, no les importó la salud de la gente y abrieron la economía y no les importa porque ellos lo que quieren es mantener la economía por encima de la vida humana. Entonces uno puede tener un debate filosófico frente a eso. ¿Qué prima más? La economía del país, o sea, y no solo la economía del país porque fuera la economía de nosotros, pero la economía de las grandes emporios y las grandes empresas, mantener esas empresas o la vida de los y las trabajadoras. Ya les decía yo hace 8 días que los de estrato 1, 2 y 3 tienen mayor probabilidad de contagiarse de COVID y tienen 10 veces mayor probabilidad de morir porque son los que de alguna manera trabajan, son la base de esa pirámide de lo que llamamos la economía. Entonces, en ese sentido, son los que están más expuestos a morir por COVID. Entonces, es ahí donde uno tiene ese debate político y filosófico, que es más importante en estos momentos. Entonces, esa es la idea de analizar esto, de tener una forma crítica de ver las cosas. Obviamente, también es respetable que estén de acuerdo con cómo se lleva la economía. Si ustedes dicen, sí, digamos, a mí me parece que lo que está haciendo el gobierno está bien, abriendo la economía, porque pues yo tengo una empresa, yo tengo un negocio, y ese negocio se me va a ir a la quiebra si no abro. Pero la cuestión que no vemos de fondo es que el Estado también es responsable de velar por esa economía. Y ya vamos a ver también cómo es, cuál es mi perspectiva en ese sentido. A ver, Julián dice, la economía del país no aguanta para todos los colombianos, por eso tuvieron que reabrir sus negocios. Es un poco lo que también estaba mencionando. Erika, es algo complejo, ya que uno también ve su propia economía y el Estado no da más garantías específicas para salvaguardar la vida, y más cuando es un trabajador independiente. ¿Listo? Entonces, Eimer dice, bueno, mi concepto no es así, yo como trabajador. ¿Cuál es tu concepto, Eimer? Y ahí pueden colocar, eso es, digamos, también eso es lo chévere. Uf, nos quedan 10 minutos nomás. Bueno, y pueden ir comentando y yo voy a continuar esto porque quiero llegar a cierta conclusión hoy. Entonces, los tipos de sistemas son los que de alguna manera organizan, dan los pilares de cómo se organiza una sociedad, una economía en una sociedad como la colombiana, como la del país, como la del departamento, como la de Bogotá, ejemplo.
Con el paso de los siglos, el ser humano ha ido organizando sus recursos de diversas maneras, bueno, eso ya lo he mencionado. Todas estas maneras de organizar la sociedad se pueden englobar en mayor o menor medida en un sistema u otro, lo que yo les decía. No es como aquí la economía es así y aquí la economía es así, no, hay como una amalgama, como una mezcla de diferentes economías en ciertos puntos. Entonces, en este artículo, que fue, esto está tomado de las guías que yo les envié, se va a hablar sobre estos tipos de economía. ¿Listo? Hay dos clasificaciones que se han realizado eh, atendiendo a si existe o no una propiedad privada según el mecanismo de toma de decisiones. Entonces, aquí está tanto la economía capitalista, que fue la que mencionamos la vez pasada, y la economía planificada o socialista. Aquí hay digamos que hay unas características importantes. En la economía capitalista, pues está el libre mercado, o sea, viene de la corriente de pensamiento liberal de la economía, y son economías en las que los individuos y las empresas llevan a cabo una producción e intercambio de bienes y servicios mediante transacciones, precios que se fijan en el mercado. Entonces, la economía capitalista es en la cual nosotros vivimos, ¿cierto? O sea, hay empresas que nos dan trabajo, entre comillas, y nosotros trabajamos en ellas para producir y que ellas nos den un salario. Entonces hay una clase asalariada y hay unos empresarios que son los dueños de los medios de producción. Entonces, ¿qué críticas le tengo yo o qué críticas le tendrían otras corrientes eh, mentiras, voy a explicar estas últimas dos para que queden claras y no centrarme solamente en la capitalista. Y luego voy a leer sus comentarios, ¿listo? Una economía socialista o planificada es la que viene el intervencionismo del Estado en la economía. En el estado más puro exige la sustitución de la propiedad privada por una propiedad colectiva. O sea, no hay, en la forma más ortodoxa de ver esta forma de pensar, no debería, se debe abolir la propiedad privada. O sea, no hay una propiedad de cada individuo, sino que hay una propiedad colectiva. Estas economías pueden ser no solamente socialistas y demás. Uno puede ver comunidades indígenas que tienen propiedades colectivas. O sea, yo no soy titular de ningún territorio o ningún terreno, sino que digamos, la comunidad es la dueña de ese territorio. Entonces ahí hay de alguna manera, un cuestionamiento de la propiedad privada. Por la propiedad colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Tengan en cuenta una cosa, no se quiere decir que les van a quitar las casas, porque esto tiene que ver con ese discurso que habían dicho que si ganaba cierto candidato, Petro en particular, en Colombia, en las elecciones, pues les iban a expropiar las casas. Eso no es cierto y eso tiene, digamos, eso tiene un fundamento político y una discusión política de fondo. Estas economías buscan es que no haya una propiedad privada en cuanto a los medios de producción, ¿sí? En la economía capitalista hay unos medios de producción que le pertenecen a una clase en particular, que sería la burguesía o el empresariado, mientras que en una economía planificada, el Estado, al ser el que regula, pues estas propiedades les responden, o sea, el Estado es el dueño de esos medios de producción. Ejemplo, las empresas públicas, ¿sí? Las empresas públicas son del Estado, se supone, y el Estado somos todos, o sea, lo que ganan las empresas públicas, lo ganamos todo, pero eso no está marcado generalmente o estrictamente en una economía socialista, sino en un Estado social de derecho las empresas públicas existen. Un ejemplo de esta economía o la aplicación de esta economía fue la Unión Soviética, que duró hasta 1989, 1991, más o menos. Y allí sí había digamos, el Estado era el dueño de los medios de producción y en ese sentido las ganancias de esos medios de producción los tenía la sociedad en conjunto. Obviamente hay críticas y pues ya al final vamos a verlas. Es el que regula la propiedad privada, la producción y los medios, el cambio y la distribución. Pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. El socialismo generalmente se asocia con una economía planificada, aunque existen excepciones. En Rusia existían planes quinquenales de la economía, o sea, se planificaban por cierta cantidad de años la economía, cuál iba a ser el propósito de la economía. En Rusia, por lo menos, llevó que antes de la Revolución Rusa en el 17, en 1917, a la caída de la Unión Soviética en el 91, en eso llevó a que Rusia llegara a pasar a ser un país pobre, un país que era feudal todavía, o sea, unas relaciones feudales aún, que tenían una forma de organización todavía un poco como monárquica con los zares, a un país que llegó a ser potencia, que incluso ahorita tenemos rezagos de esa potencia y de la edad que tenía Rusia, pero llevó a Rusia incluso a ganar de alguna manera la pugna espacial que tenía con Estados Unidos, llevando al hombre fuera de la Tierra, ¿sí?
Entonces, uno puede ver que esta economía de alguna manera puede llegar a servir, pero entonces ya vamos a ver críticas y demás. Bueno, esta es una imagen de la propaganda socialista y comunista, la hoz y el martillo, que es un símbolo del comunismo, pues por lo de los trabajadores y demás. Y una economía tradicional, bueno, estas economías tradicionales, que es un poco la de los campesinos, de la de los indígenas, porque allí también hay unas formas y unas relaciones económicas particulares. Estas son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. Se caracterizan porque para dar solución a los problemas básicos de la economía, como qué, cómo y para quién producir, toman decisiones que tuvieron éxito en el pasado, es decir, que su supervivencia va a depender de las situaciones que si en el pasado fueron acertadas. Un ejemplo, el trueque, un ejemplo, las mingas, un ejemplo, todas estas economías colectivas que tienen los campesinos o los indígenas son parte de esas economías tradicionales. Disponen de un excedente económico reducido, por lo que no van a poder invertir en mejoras en proceso productivo. O sea, es simplemente una economía para el consumo, para sostenerse, ¿sí? De alguna manera en estas sociedades de escaso nivel de renta y van a depender de ayudas y préstamos, ¿sí? Entonces vemos economías campesinas, economías eh, muy localizadas, muy metidas en ciertos territorios. Pues ahí está el mercado y bueno, voy a explicar por último el keynesianismo y vamos a volver sobre estas la próxima clase. El keynesianismo, como se lo había dicho, se los había mencionado, defiende el sistema capitalista en el cual las empresas son propiedad privada y existe una economía de libre mercado. Sin embargo, defiende el intervencionismo del gobierno en los mercados para evitar ciclos económicos y propiciar la economía estable. ¿Listo? Voy a leer ahora los comentarios. Me ha quedado en Eimer. Entonces, mi concepto no es así. Yo como trabajador es que la economía no se abre, no hay empleo para que nos genere ingresos y el estrés de estar encerrado. Ok. Keila dice, pues profe, para mí lo que está haciendo el gobierno es la economía para las grandes empresas y no piensa un poco en los pequeños negocios. Carmen dice, mi concepto es que es más trabajo, más tiempo y menos salario ni salud. Julián dice, por ejemplo, con el comercio abierto pueden haber más ofertas de trabajo, menos gente desempleada, el COVID no nos matará, nos va a matar el hambre de estarnos encerrados y no poder hacer producido para el hogar. Ahí me dice, llega a generar otras enfermedades. En 2 minutos, digamos, sobre sus comentarios y sobre las economías que estamos hablando. Resulta que el Estado, nosotros nunca elegimos el Estado, ¿cierto? Nosotros no elegimos estar en un Estado, pero está. El Estado, todos hacemos parte del Estado y nosotros pagamos al Estado impuestos. Ustedes pagan impuestos. Cada vez que yo voy a hago una transacción me cobran impuestos. Cada vez que, sí, siempre van a haber impuestos. Ahora la cuestión, ¿cuál es? El Estado tiene que administrar, el ministro o el gobierno tiene que administrar esos recursos, que son muchos, o sea, son 50 millones de personas que están produciendo todo el tiempo y, digamos, en ese sentido producimos un montón y en ese sentido, pues el Estado tiene que devolvernos de alguna manera estos recursos. Yo tampoco estoy aquí hablando que entonces el gobierno no tenga gastos. Claro que tiene gastos, pero tiene gastos como que los senadores, los presidentes, ministros y demás se ganan hasta 30 millones, 40 millones de pesos al mes. Multipliquen eso por 4 años y multipliquen por los meses que hay en esos 4 años. ¿Qué cantidad de dinero están invirtiendo en estos servidores públicos? Y no solamente son ellos, son el resto de servidores públicos. Entonces, piensen en eso, el número uno. Número dos, digamos, no solamente el pago de estos recursos, sino todo lo que viene detrás, digamos, estos gobernantes tienen que pagar viajes, vuelos, camionetas, seguridad social, tienen un poco de prebendas que no tienen trabajador que tiene que salir a la calle a rebuscarse 30,000 pesos al mes, ¿sí? Entonces, vemos que hay allí un equilibrio o un desequilibrio o una equidad en cómo se toman las decisiones. Ese es un ejemplo por lo menos para relacionarlo con la ciencia política que vemos al principio. Este gobierno es bicameral, ¿no? Entonces tiene Senado y Cámara. Los senadores, obviamente ya les dije, ganan 30 millones de pesos, pero estos no, digamos que estaban impulsando un proyecto de ley para que se les bajara el salario por lo que estaban en cuarentena. No lo hicieron, no les conviene. ¿Listo? Creo que voy a dejar ahí porque si no vuelve y pues para seguir en esa discusión en la próxima clase, ¿listo? Agradezco que vengan.